¿Y si en vez de hacer reseñas solo hiciera señas? ¡Hala! Fin del vídeo. ¡Ay, Lidra! ¿Qué pasa, Manguriana y Campuriana? ¿Qué haces por ahí? Yo me imagino que estés bien todo, que todo bien por allá. Y aquí vamos a reseñar hoy una cosa que me habíais pedido porque os puse unas cuantas obras y dije, ¿cuáles son las que más os mola para que reseñe? Ya ha ganado este What If Origen Tochal que ha sacado SD con Panini Comics. Han estado esperando también por unas cosillas, ahora os cuento, para que esto por fin se reedite, los What If. Y sí, esas realidades alternativas en las que vamos a ver a nuestros héroes de una forma bastante diferente a esas historias de siempre, pero cambiado. Una cosa muy loca. Vamos con estos What If Orígenes. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues efectivamente este tomo What If Orígenes es el primero de, esperemos que muchos que vayan recogiendo esta serie What If, que tiene muchísimos números. ¿Cuántos tomo puede llegar a ser? Millones, porque esto arranca aquí desde la Edad de Plata. Vamos a coger aquí incluso algunas cositas de antes, vamos a coger sobre todo las historias de los 60, toda esta creación de Marvel, y vamos a transformarla, vamos a hacer unas versiones alternativas, que en verdad es lo que son los What If, ¿no? Pues cambiar un poco algunas historias de toda la vida, las clásicas, las iniciales, y pues darles otro rollo. ¿Qué pasaría si en este momento, yo que sé, Spider-Man se hubiera tropezado con una chincheta, entonces no podía haber llegado a su cita, y vete a saber lo que se podía montar aquí? Esto abre un abanico de posibilidades para poder hacer cualquier tipo de historia alternativa. Esto arrancaría a finales de los años 70, es una invención, es casi una propuesta del maestro Roy Thomas a la editorial, a Marvel y a Stan Lee, para poder revisionar estos cómics de hace ya más de 10 años y que podrían dar una versión alternativa. Además eran cómics que también estaba bastante chulo, porque si no te habías leído las historias originales siempre te retrotraían y te decían pues sobre todo los detalles y todas las referencias que tiene en base a qué cómics están tratados. Estos primeros números que recoge este tomo, los 12 primeros a partir del 77, como decimos. Aquí tenemos guiones del propio Roy Thomas, también tenemos uno muy especial que ahora os cuento de Jack Kirby, incluso dibujado por él mismo. También tenemos a Jim Shooter, un joven Jim Shooter que hace una historia de ¿y si los Vengadores nunca hubieran existido? También tenemos a Don Bluth, que hace bastantes historias por aquí, y dibujos pues un poco de todo. Tenemos a Jill Kane, Herb Trimp, Jim Craig y Alan Kumpelberg, por ejemplo, entre varios. Cada historia, como decimos, es autocontenida y autoconclusiva. Eran grapas dobles, era de doble numeración para poder contarnos, aunque sea una historia cerrada, necesitaban obviamente más páginas y nos contaban exactamente eso, algo totalmente diferente. ¿Qué nos vamos a encontrar en este tomo? En este tomo quizá hay algunas historias que destacan más que otras, son todas, como decimos, bastante clásicas, que tiran mucho hacia la época de los 60, y la primera de ellas, por ejemplo, quizás una de las más interesantes, y si Spider-Man hubiera sido miembro de los Cuatro Fantásticos. Como vemos también al principio en la primera historia de Spider-Man se cuela dentro de la base de los Cuatro Fantásticos y ahí tiene un encontronazo con ellos. Si se hubiera entendido con ellos, ¿qué hubiera pasado, no? También hay una máxima aquí que se repite, que obviamente aquí a quien utilizan para contar todas esas historias, al igual que pasaba mucho en la época, ya desde hace bastante tiempo, incluso desde EC Comics, utilizan un narrador para todas estas historias para introducir lo que son estos relatos distintos. Tenemos siempre al Vigilante como máxima, este personaje creado en los Cuatro Fantásticos, que aquí además tiene pues obviamente no es el aspecto que tiene más adelante, en el que le vemos que es como un Funko, ¿no? Que es como todo cabezón y todo enanico. Aquí le vemos con un señor así un poco amorfo, pero que en verdad este hombre es el que siempre vigila la historia de la Tierra y del mundo universal, y aquí nos va a contar exactamente eso, y también la versión alternativa de lo que podría llegar a ser en otros planetas. Esto obviamente deja abierto, no son, también lo decía Roy Thomas, no son historias alternativas, son simplemente historias que podrían pasar y que pasan en otros universos alternativos que realmente existen y coexisten a la vez que la continuidad. Por eso en estas historias siempre se han traído a gente, ¿no? que luego más adelante, si se ha querido, también se ha podido llegar a rescatar. También tenemos algunas más, por ejemplo, como ¿qué pasa si Hulk hubiese tenido siempre cerebro, ¿no? De Bruce Banner, siempre hubiese sido inteligente? Hay algunos más interesantes como el de los Cuatro Fantásticos, que ¿qué pasa si tuvieran otros poderes, ¿no? Aquí nos cambiaban. Sobre qué pasaría si tuviéramos a otro personaje, ¿no? Otro hombre en vez
de Peter Parker como Spider-Man, y también una cosa que es totalmente al revés. ¿Qué pasa si a una araña le hubiera mordido un humano radiactivo, ¿no? Entonces tenemos, en vez de el hombre araña, la araña hombre. Bueno, una cosa loquísima. Y quizá también también vemos aquí otro como Daredevil. ¿Qué pasa si Daredevil todo el mundo supiera que es ciego, ¿no? Todo el mundo sabe su debilidad. Quizá uno de los más interesantes también, Metabullpen, Metacomic, Metamarvel, es uno de los últimos, el número 11, y si los Cuatro Fantásticos hubieran sido la redacción original de Marvel, donde tenemos aquí al vicepresidente de Marvel, tenemos a la secretaria, también tenemos a Stan Lee y a Jack Kirby, este cómic dibujado enteramente y guionizado por Jack Kirby, donde plantea pues que ellos mismos llegaron a tener una radiación de rayos gamma y consiguen tener los poderes de los Cuatro Fantásticos, y vamos a ver a un joven Stan Lee por ahí liderando unos Cuatro Fantásticos muy comiqueros, y la verdad es que es una historia muy graciosa, sobre todo para los que les gusten todo el tema que hay detrás de los cómics. ¿Qué pasa con estas historias? Pues quizás son obviamente muy clasicorras, son obviamente muy de la época, como decimos, retrotraen a esos cómics, a esos primeros cómics, sobre todo de las primeras historias de todos los héroes más poderosos del mundo, estos héroes barberitas, y sobre todo cogen muchísimo material que tenemos ahora mismo disponible en los Marvel Gold, en las primeras historias de todos estos héroes. Obviamente es una cosa muy nostálgica que tira mucho para los Marvelitas de pro, que sepáis obviamente que os estáis metiendo en algo súper clásico. Quizá para nuevos lectores esto obviamente es una cosa que te puede volver muy loco. Con todo me hace mucha gracia, porque como siempre te trae a historias de toda la vida y encima te hace referencia a ellas, te va a picar un poco leer el Marvel clásico, pero obviamente que sepas en la sintonía en la que está. Quizá es para los fans de toda la vida los que tiran un poco de esto. Esto se editó en Forum, se llegó a editar en grapa en su momento, pero no todos los números llegaron a estar publicados, por lo tanto aquí también, los que seáis completistas, aquí parece que en este tomo tenemos algo más de lo que hemos podido llegar a tener por aquí y por España. Esto sí continúa, obviamente que creo que va a continuar, me imagino que sí, por las palabras de Julián Clemente. Han estado esperando bastante tiempo para que se pudiera traer los derechos de Conan a Marvel. ¿Por qué? Porque justo el número siguiente, el que sería el primer número del siguiente tomo, sería el número 13, y ahí es donde veíamos un What If de Conan, que ya se ha publicado aquí en España en grapa, pero que se incluiría en el número 13, obviamente, en el principio del siguiente tomo, y faltaba un poco los derechos de Conan para poder publicar esta historia, que entra dentro de los What If, porque Conan ya sabemos que es de Marvel, y por lo tanto más adelante tendremos más historias. Obviamente estas primeras historias tiran hacia lo clásico, pero más adelante veremos que tenemos What If incluso pues de grandes sagas como la Fénix Oscura o hasta cosas noventeras. Aquí cabe de todo, sobre todo son historias cortas, autoconclusivas y que tiran de nostalgia o que nos hacen rememorar grandes historias, y además vemos una versión a veces pues muy disparatada o muy loca o cosas diferentes que también hacen mucha gracia. Es un poco la versión de Marvel de los Elseworlds, aunque de una forma mucho más concreta, siempre autocontenida, siempre en poquitas páginas y dentro de lo que hay de interés siempre para los aficionados. Un cómic bastante interesante, obviamente es edición limitada, es Marvel Limited Edition, son 1500 copias, se agotará y no volverá nunca más, al menos por ahora, y esto por ahora Panini no lo va a editar, lo va a traer SD, y habrá que ir a por ello si os interesa. Si no os interesa, pues hasta luego, o más adelante a lo mejor historias más modernas. Sí que, como digo, esto, aviso para navegantes, es para los super mega fans y los que os mole el clásico, lo remarcamos ahí un poquito. Y bueno, pues como siempre, pues nada, dejamos por aquí esta reseña que la habíais pedido bastante. A mí es un cómic que me gusta muchísimo, me gusta también por el rollo de hemeroteca, de tirar un poco de lo clásico, me atrae mucho. Obviamente es muy majarón, depende mucho de los autores, depende mucho del dibujante. Los hay mejores y hay peores, pero también, oye, estos tomos además que incluyen bastante material y bastante historia sobre la propia publicación, pues también tiene muchísimo interés histórico para el que nos mola pues conocer un poquito más todo esto que hay detrás de Marvel. Y pues nada, niños, con esto nos vamos yendo, estad pendientes, dentro de muy poquito vamos a reseñar alguna cosita más que también no quiero dejar por alto, y también está calentísima la guía de lectura de Punisher el Castigador, o sea que dale aquí, suscríbete, a la campanita para que te llegue la notificación cuando saque aquel vídeo, porque te va a gustar seguramente. Vamos con muchísimo más historietas, os contaremos mucho más rollos, o sea que nada, nos vemos por aquí. Dejadme por aquí en los comentarios cuáles son vuestros What If favoritos, de los que ha habido de toda la vida, también me gustaría saberlo. A mí me han flipado mucho durante toda la historia, la verdad es que siempre los he tenido en grapas sueltos, y a ver si lo van recopilando poquito a poco en tomos para hacernos la colección, que eso también mola. Y bueno, pues como siempre, pues nada, ser muy felices, leer mucho, gracias por escogernos, y como siempre, pues hasta luego, ¡Jailidra!